Del Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien, entonces vamos a comenzar a ver el profeta Amós. Ya algo vimos de él, porque para situar la historia ya hemos hablado del profeta Amós, pero bueno, ya ahora sí es verdad que nos vamos a sumergir. Hay algo que yo no expliqué mucho, que es el tema de los profetas mayores y los profetas menores. Hay como una división entre lo que serían los profetas más importantes, que serían los mayores, y los profetas menos importantes, porque vendrían a tener menos incidencia en la vida del pueblo de Israel, o también una incidencia o porque sus libros eran libros cortos, ¿no? El profeta Amós es un profeta menor, de hecho ocupa el tercer lugar entre los profetas menores, a pesar de ser el primer profeta escritor. Amós se interesa sobre todo por un aspecto determinado en la época, ¿no? Recuérdense que en esa misma época estaba Oseas y estuvo Amós. Oseas presta gran atención al tema de la fidelidad a Dios y la fidelidad a la alianza. En cambio, Amós se detiene sobre todo sobre el tema de la justicia social, que es reflejo de una vigorosa religiosidad debido a la opulencia con la que se vivía en esa época, ¿no? Habíamos hablado que la economía en esa época estaba muy bien y por esto había una diferencia de clases sociales y económicas muy marcada, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a volver a ver el contexto histórico puntualmente de Amós. Las noticias que tenemos sobre el profeta Amós son pocas, ¿sí? Por ejemplo, no conocemos la fecha de su nacimiento ni de su muerte. Tampoco sabemos la duración exacta de su ministerio profético. Y por lo tanto también ignoramos gran parte de su vida privada. Lo poco que conocemos de Amós es su ministerio profético. Bueno, vamos a entrarnos en esta persona de este profeta y su vocación. Amós, cuyo nombre probablemente significa Yahvé lleva, Yahvé conduce, era originario de Tecoa. Tecoa es una pequeña localidad de Judá. Tenemos que recordar que en esa época Judá era el reino del sur. En esa época estaba el reino del norte y el reino del sur. Y era muy cercano al desierto. Entonces Tecoa estaba muy cerca del desierto. Se nos dice en el libro que de profesión Amós era pastor. Probablemente tenía su propia grey, ¿no? Había pastores que pastoreaban pues ovejas ajenas, y se cree que él tenía su propia grey, su propio grupo de ovejas, y él alternaba el oficio de pastor con el cultivo de unos árboles que se llamaban sicómoros. En el libro nos damos cuenta que el autor, ¿no?, en este caso Amós, tiene un gusto enorme por la vida campestre, porque continuamente utiliza vocabulario de pastor y de campesino. Y él un poco rechazaba la vida lujosa y la comodidad de una ciudad. Ahora, no se puede creer por esto que Amós era un hombre ignorante. Al contrario, por la forma en que escribe, era muy claro que él era de una cultura enorme, tenía mucha cultura, y luego
los temas que alude y la forma en que lo hace muestra que tenía un gran conocimiento de la tradición sapiencial. La situación histórico-social que se describe en las páginas de Amós nos muestra que el reino del norte tiene una gran prosperidad económica, ¿se acuerdan que ya lo habíamos hablado? Pero esto puntualmente en Amós no lo narra. Y la vocación de Amós al profetismo se desarrolló probablemente entre los años 760 y 750. Esto lo podemos saber por los diferentes reyes que él va nombrando de la época y algunos eventos que sabemos la fecha. Entonces, por eso se decanta que la actividad profética fue aproximadamente del 760 al 750. Aunque Amós nació en el reino del sur, su actividad profética se realizó en el reino del norte, especialmente cerca del santuario cismático de Betel. Recuerden que en el reino del norte se formaron varios santuarios, de los cuales uno era Betel, un santuario cismático alejado del santuario donde los judíos debían dar culto a Dios, que era el templo de Jerusalén. Ellos armaron su propio culto aparte, y esto era en ese santuario cismático. Amós continuamente alude al carácter divino de su misión profética. De hecho, lo podemos ver clarísimamente en el capítulo 7, versículo 10 en adelante. Vamos a leerlo. Bueno, vamos a leer puntualmente lo que dice Amós, que es en el versículo 14. Amós respondió a Amasías, que era el sacerdote del templo cismático. Dice: yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo era un pastor y un cultivador de sicomoros. Pero el Señor me arrancó de mi rebaño y me dijo: ve, profetiza a mi pueblo Israel. Vemos claramente que Amós se considera arrancado, llamado por Dios para ser su profeta. Aquí se nos muestra claramente que Amós no profetiza movido por intereses humanos, ni porque perteneciera a ninguna asociación profética. Fíjense que dice: yo no soy profeta ni hijo de profeta. ¿Se acuerdan las asociaciones proféticas que existían? Bueno, él dice: no, yo no soy nada de esto. El Señor me llamó, ¿no? Me sacó donde yo estaba. Y por eso, y solo por eso, él realizaba su ministerio profético. Ahora, no sabemos exactamente cómo recibió su vocación, solo nos dice que Dios lo arrancó. Entonces, sin duda, debió ser una fuerza irresistible para él, como se evidencian en el autorretrato que él da de sí mismo en el capítulo 3, del 3 al 8, que vamos a leer el versículo 7 y 8. Ciertamente nada hace el Señor Dios sin haber revelado su designio a sus servidores los profetas. Ha rugido el león, ¿quién no temerá? El Señor ha hablado, ¿quién no profetizará? ¿No? Él como que dice, hay alguna fuerza que genera, esto lo hace al estilo sapiencial, fíjense que no habla en primera persona, él habla así como de forma poética de lo que sucede en el interior de una persona cuando Dios la llama, y dice, ha rugido el león, ¿quién no temblará? ¿No? O sea, cuando Dios te habla, ¿quién no va a reaccionar ante esto? ¿No? Eso evidencia que él ha tenido esta experiencia, que Dios lo ha movido por dentro y que no ha podido resistirse, ¿no?
Entonces Amós demostró que él era un verdadero profeta cuando le dice a Amasías, este sacerdote del reino del norte, que su mujer sería deshonrada en la ciudad, que sus hijos e hijas serían pasados a espada, que su tierra sería dividida y que el mismo Amasías moriría en tierra extranjera y que Israel sería deportada al exilio. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? Con la caída de Samaria, unos pocos años después, en el año 722. ¿No? Él dice, todos tus hijos, recuerden que cuando habla de hijos no habla directamente de los hijos biológicos, sino de todo el pueblo que existía, ¿no? ¿Cuál es la situación histórico-social? Bueno, el reino del norte goza de esta gran prosperidad material. Esto lo sabemos porque lo dicen los libros, pero también por descubrimientos arqueológicos que se han hecho y se descubren monedas de oro y todos unos utensilios y artefactos que se usaban en esa época que no correspondía a una nación pobre. Y esto también se le une a que hubo un declive en el imperio asirio, ¿no? Un declive militar. Reinaba la paz en el reino del sur y por lo tanto no tenían guerras con el reino del norte, y cuando no hay guerra, cuando nada está sucediendo, pues el pueblo se puede dedicar todos sus bienes a lo que quiere y no a solventar problemas de guerras, ¿no? Entonces esta situación había introducido un gran desenfreno en las clases altas, ¿no? Y entonces Amós nos va a hacer frecuentes referencias al lujo de los ricos, ¿no? Que dice ahí claramente, bueno, son personas que tienen casa de invierno, casa de verano, camas y casas de marfil, grandes palacios, celebran banquetes opulentos, poseían todo tipo de bienes así excesivos. La crítica al lujo que hace Amós era motivada sobre todo porque este lujo suponía una carencia de solidaridad con las aflicciones de los que nada poseían, ¿no? Los pobres eran maltratados, eran sometidos a los ricos. Estas injusticias que Amós rechaza, reclama, estaban divididas en tres, ¿no? La primera era los jueces que actuaban indebidamente contra el justo. Es decir, aceptando sobornos de los ricos, mandaban a los pobres a los tribunales. Es decir, la justicia era manipulada no en torno a la verdad, sino en torno a las riquezas, en torno a quién tenía para pagar la justicia. Entonces ya no había criterio de verdad, sino criterio de quién paga. Cualquier parecido a la realidad lo dejamos a su propia interpretación. Luego tenemos los mercaderes ricos que abusaban del pobre, ¿no? Y los ricos que oprimían a los débiles, de modo que los deudores pobres terminaban siendo esclavos. Entonces esto también esta decadencia moral iba a la par de la decadencia religiosa, como siempre. Nos basta mirar a nuestro alrededor para ver que cuando hay decadencia moral viene la decadencia religiosa a la par, ¿no? La religión en la época era vivida como un exceso de formalismo. No había espíritu, no había vínculo con Dios. Se había caído en diversas manifestaciones de culto idolátrico y también sincretista, donde todo era válido, ¿no? Donde por un lado se creía en Dios, pero por el otro lado en las energías, por el otro lado, ¿no? Nos ponemos esta piedrecita por si acaso, para espantar los malos espíritus. Y esta situación iba acompañada por la pérdida de las antiguas ideas religiosas, ¿no? Especialmente el tema de que ellos consideraban
los antiguos beneficios divinos como garantía de bienestar. Es decir, a ellos les estaba yendo bien, por lo tanto ellos estaban protegidos por Dios. Pero ellos nunca entendían que si les estaba yendo bien, tenían una cierta exigencia que precisaba una respuesta de fe. Si no, a mí me está yendo bien, Dios me cuida, va a venir el día del Señor y yo soy el pueblo elegido, así que le irá mal a los otros, pero a mí me va a ir bien. Y entonces se acuñaba mucho este término, vendrá el día del Señor. Este día del Señor se entendía como una intervención divina y prodigiosa, de carácter material y político, que traería gran bienestar de Israel entre las demás naciones. Pero este gran día del Señor no venía implicando un cambio religioso en Israel. Vendría el Señor y mataría a los demás, y ellos no se sentían ni así llamados a la conversión, llamados a un cambio. Entonces Amós sale al paso de esos desvaríos y denuncia la injusticia, diciendo y urgiendo a un cambio de mentalidad que lleve a la observancia de los preceptos de la ley, para con Dios y para con el prójimo. Y diciendo, si ustedes no se convierten, o sea, los que van a ser destruidos son ustedes, no las otras naciones. Si ustedes no se convierten, se llevarán a sus habitantes cautivos. Vamos a meternos ya en el contenido del libro para ir entendiendo de qué se trata todo esto. El libro se puede dividir básicamente en 5 partes. ¿Sí? Una breve introducción, que es el capítulo 1. Parte del capítulo 1. El capítulo 1 y 2, más o menos, que se llamaría Oráculo contra las Naciones. El capítulo del 3 al 6 serían amenazas contra Israel. Del 7 al 9 serían las visiones proféticas, lo que Dios le permite ver a Amós para que lo anuncie. Y el capítulo 9, al final del capítulo 9, sería el epílogo. Entonces, la introducción. 7 al 9, visiones proféticas. Visiones proféticas. Y el 9 sería el epílogo, ¿no? Con lo que se acaba el libro. Entonces, el libro en su introducción comienza haciendo como un himno a la omnipotencia divina, ¿no? Poniendo a Dios en el principio del libro, diciendo que Él es el centro del cosmos y el temor que debería suscitar la manifestación de un Dios todopoderoso. Recuérdense, esto Él no está buscando generar temor, pero sí generar una reacción en los israelitas que se habían acostumbrado a decir, vendrá el día del Señor, y ellos no se sentían un poquito implicados en una conversión. ¿Sí? Esta pequeña introducción contiene el núcleo de la predicación de Amós, porque él va a hablar de la inminente venida de Yahvé, ¿no? Ya viene Dios, pero que viene del templo que está en Jerusalén, es decir, ahí claramente dice esta adoración que ustedes tienen en el norte no es la adecuada, pero que vendrá para dar un castigo a Israel. Cosa que era inesperada en esa época. Lo que se espera es que el profeta diga, vendrá Dios para castigar a las naciones, pero no a ti, Israel, si tú eres mi hijo amado.
Es como cuando del colegio llaman a una mamá y le dicen, mira, tu hijo se cayó a golpes con el de al lado, y el hijo está esperando que lo defiendan a él, ¿no? Sí. Y la mamá lo regaña al hijo, le dice, ¿cómo que te caíste a golpes? Pero mamá, tú me tienes que defender a mí. Yo soy tu hijo. No es el otro, soy yo. Deberías sacar el escudo defensor. Le dice, pero yo te he enseñado mejor a ti. No tenías que haber caído en la trampa del otro. Yo te he educado, el otro yo no sé quién lo ha educado al otro. El otro quizás no tiene educación, pero tú sí sabes qué es lo que tienes que hacer. Tú estás bien formado, yo te he dedicado tiempo. Yo te he enseñado a amar a tus enemigos. Y el niño, claro, no le gusta. Es como que, pero ¿cómo me estás llamando la atención a mí si yo soy tu hijo? El hecho de que el juicio divino venga del templo de Jerusalén, que estaba en el reino del sur, evidencia que ese era el único lugar legítimo de culto. Es decir, vuelve a decir, quizás no de una forma explícita, sino implícita, que el lugar de culto era en el sur, en el templo de Jerusalén, y no en los santuarios cismáticos del norte. Bien, luego más adelante, en el capítulo 1 y 2, que empieza toda la primera parte del oráculo contra las naciones, Amós, antes de concretar las amenazas puntuales que iban contra el Hijo, contra Israel, empieza a dirigir una serie de oráculos a las naciones para anunciarles que también ellas iban a tener el castigo merecido por sus pecados. Y así se introduce un género literario que se llama oráculo contra las naciones, que va a ser usado por Isaías, por Jeremías y demás. Es decir, ¿por qué se introduce este género literario? Porque Dios efectivamente castiga a su Hijo, pero Dios reina sobre el mundo entero y no solo sobre su Hijo. De alguna manera lo vamos a ver, todas las naciones deben cumplir con la ley natural que está inscrita en el corazón del hombre. Seamos religiosos o no, todos tenemos una ley natural inscrita en el corazón. Por eso, dice Ratzinger en un artículo que escribió que se llama Conciencia y Verdad, que quien tenga la conciencia rectamente formada, que para eso requiere muchas cosas, y no sea religioso, se salvará con tal de que cumpla con lo que su conciencia le dicte. Ah, pero si entonces mi conciencia me dice que mate a alguien, entonces tu conciencia no está rectamente formada. Si les interesa más el tema de la conciencia y la verdad, les mando este artículo muy bueno de Ratzinger. Entonces, hay una estructura en los oráculos, ¿no? Van a haber 8 oráculos, de los cuales 6 son contra las naciones y 2 son contra Israel. En realidad, uno es para Judá y otro para Israel, es decir, para el sur y para el norte. Y casi todos los oráculos tienen como una misma estructura, tienen como 5 elementos. Primero, todos los oráculos tienen una fórmula de introducción, que empieza con "así dice el Señor", que es una fórmula característica de un oráculo profético, para que sepamos que es algo que Dios habla a través del profeta y no son palabras del profeta que está diciendo cualquier cosa. Esto es importante y esto también se tiene, por ejemplo, para que sepan, en la iglesia. Cuando el Papa dice una fórmula específica, es cuando habla ex cátedra, que es cuando lo que sea que diga el Papa obliga a la fe, que son los dogmas. Y más o menos se declara esto cuando dice: declaro solemnemente bajo la potestad de ser el sucesor de San Pedro. O sea, tiene toda una fórmula que si no se dice, el Papa no está hablando ex cátedra, el Papa está diciendo su opinión, está diciendo cualquier cosa.
y entonces no obliga. Ojo, porque con esto hay mucha ignorancia. Que el Papa dijo esto y entonces ahora todos tenemos que empezar a creer esto. Primero, ¿el Papa realmente dijo eso? ¿O estamos sacándolo de la página web www.todoscontralpapa.com? O sea, ojo con de dónde estamos sacando la información. Entonces, primero, ¿el Papa realmente dijo eso? Y luego, segundo, ¿lo declaró como dogma o es una opinión personal? Este Papa no ha declarado dogmas de nada. Es muy difícil que un Papa declare un dogma. De resto, no obliga a la fe. Era una opinión. Ahora, diferente es cuando se hace con una fórmula muy precisa. Pues igual. Entonces aquí, Amós podía decir cualquier cosa, pero cuando decía así dice el Señor, quiere decir que estaba enmarcando un oráculo, una profecía. Segundo elemento de los oráculos de las naciones. Se decía el nombre de la nación recriminada, ¿no? Edom, Judá, cualquiera de las naciones. Y luego se decía la denuncia de sus pecados y la declaración irrevocable del castigo, ¿no? Que venía como una decisión divina, una decisión de Dios. El género literario, para que sepan, que se usa para declarar o denunciar los pecados es el de la secuencia numérica. Esto es un estilo sapiencial que dice: por 3 crímenes has hecho esto y por 4 no le perdonaré, ¿no? Es una secuencia numérica que se utilizaba en la literatura sapiencial de la época y que servía para expresar la plenitud de los delitos. Es decir, cometiste una exageración de delitos, ¿no? El tercer elemento que se nos presentaba... Belú. Exacto, muy bien. Sí. A ver, un elemento. Primero, el castigo siempre es como la consecuencia de tu propio pecado, ¿sí? Entonces, cuando uno, no sé si se me ocurre esto porque lo acabo de ver. ¿Vieron The Social Dilemma? Que es pongo un tema para quien no lo ha visto, es un documental que se hizo de la manipulación que se hace en las redes, ¿no? Entonces, esta manipulación que se está haciendo en las redes, pongamos que es el pecado, ¿no? Que es un daño concreto que le estás haciendo a la sociedad. Y al final te hacían el planteamiento de, ¿y ahora qué es verdadero y qué no? No sabemos qué es verdadero. Esa es la consecuencia de tu pecado, ¿no? El castigo es que al final nadie sabe en qué creer, pero incluso los mismos que lo crearon. Es como que ahora ya no sabemos. Bueno, que podría parecer como un castigo externo, pero es un castigo intrínseco a tu acción. O sea, tú hiciste algo que luego te está disparando para atrás, ¿no? Y escupiste para arriba, te está cayendo en la cara, tipo, así de sencillo. Entonces, en nuestro pecado hay muerte. En nuestro pecado, o sea, si yo siembro odio, yo voy a recibir odio, pero no porque Dios me castiga, sino porque implícitamente en la misma acción de hacer daño, voy a sembrar más mal, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y eso es cómo interpretamos nosotros el tema de los castigos. Pero también interpretamos el tema de los castigos como un remedio saludable que Dios tiene que dar como un padre. Nos vamos a Hebreos 12. Vámonos a Hebreos 12 para entender. Hay que entender como esa doble componente, ¿no? Por un lado, el pecado trae consigo su propia consecuencia, ¿no? Y eso vendría a ser como el castigo, pero aparte también hay un hecho concreto en donde Dios sí castiga, en donde sí hace algo, pero no como quien castiga por odio, como los humanos, que tipo lo hace como para fastidiar al otro, para fregarlo. Dios castiga para poner un límite, para hacer crecer,
¿sí? Vamos un momento a Hebreos 12:4. ¿Lo tienen? Sí, lo tengo. A ver, ¿puedes leer? No han resistido todavía hasta llegar a la sangre en su lucha contra el pecado. Sigue. Han echado en olvido la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Pues a quien ama, el Señor lo corrige y azota a todos los hijos que reconocen. Sufren para corrección suya, como a hijos los trata Dios. ¿Y qué hijo hay a quien su padre no corrige? Exactamente. Sí, sigue un versículo más. No, mentira, sigue hasta el versículo 13. Sí. Mas, si quedan sin la corrección que a todos toca, señal de que son bastardos y no hijos. Además, teníamos a nuestros padres terrestres que nos corregían y les respetábamos. ¿No nos someteremos mejor al Padre de los Espíritus para vivir? Eso que ellos nos corregían según sus luces y para poco tiempo. Mas Él, para provecho nuestro y para hacernos partícipe de su santidad. Cierto que ninguna corrección es a su tiempo agradable, sino penosa, pero luego produce fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella. Por tanto, robustezcan las manos caídas y las rodillas vacilantes, y enderecen para sus pies los caminos tortuosos, para que el cojo no se disloque, sino que más bien se cure. Perfecto. ¿Sabes qué voy con todo esto? Dios a veces necesita ponernos límites, necesita corregirnos, necesita castigarnos, pero como un remedio saludable para nuestra conversión y nuestra mejora. Quiere decir esto, estamos en la cultura en donde haces daño y te soba la espalda, bueno, es que tú no sabías. Nada, pobrecito, o sea, ni idea, tú no tenías esa intención. Nada, la tolerancia donde no hay ningún tipo de pecado, no hay ningún tipo de daño, nadie se hace daño a nadie, y si lo haces, bueno, no hay ningún castigo, no deberías castigar porque tú quién eres y porque tú crees que lo tuyo está bueno y quién eres tú para creerte que eres dueño de la verdad o por qué no es el otro el que te está haciendo daño porque en realidad tú lo estás irrespetando a él, ¿no? ¿Por qué si yo tengo una tendencia no puedo ir por la calle haciendo lo que me dé la gana? Y tú me vas a reprimir a mí, entonces, ¿me entiendes? Como que hay un relativismo excesivo en dónde está la verdad, dónde no está, y por lo tanto se quita el pecado, y al quitar el pecado se relativiza absolutamente todo, o sea, no hay ningún daño objetivo, y es la anarquía es la anarquía absoluta, ¿no? Entonces Dios a veces como un padre y no como un malvado villano, sino como un padre necesita corregirnos para nuestro bien, ¿no? Si es una persona, no sé, que te está diciendo, oye, es que yo sé que yo tengo alas, me voy a lanzar por la ventana porque yo sé que yo tengo alas, y tú le puedes decir, mira, tú puedes decir como la cultura de dale, yo te banco, tírate, dale, te banco, te apoyo, sos lo más increíble, y bueno, te tiras por la ventana y te matas. O te tengo que decir, no, mira, nada, me cuesta que tú creas que tienes alas, pero la verdad es que no las tienes, y te tengo que decir que no te lances por la ventana. ¿Cómo? No respetas mi libertad. Y si la persona se quiere lanzar, ¿qué vas a tener que hacer? La vas a tener que castigar. Vas a tener que amarrar a una silla para que no se haga daño a sí misma, ¿no? Bueno, todo esto es el castigo saludable que Dios tiene que hacer a las naciones, porque las naciones se están autodestruyendo, ¿no? Al no cumplir
o no vivir según el designio divino, ¿no? Que era respetar al otro, preocuparse por el pobre, todo esto, ¿no? Todo lo que nos indica la ley natural. La ley natural nos dice: cuida al más inocente, cuida al más débil, no hagas daño a los demás, no mates, ¿no? Hay varias cosas, ¿no?, que nos dice la ley natural, ¿sí? Y esto no depende de en qué país me encuentre yo o en qué cultura, no depende de eso, ¿sí? Y si hay una cultura que promueve que una mamá mate a su hijo, es una cultura de la muerte, no es una cultura que respeta lo que significa la humanidad, ¿no? Lo más humano. Entonces, bueno, es un momento muy complejo para entender esto, porque estamos en la era de la confusión. Si yo tuviese que ponerle un nombre a la era actual, le llamaría confusión. Ya ni siquiera hay juicio, o sea, directamente hay mucha confusión. Entonces, efectivamente, Dios a veces sí tiene que castigar, y el castigo no es algo malo. A veces es algo saludable y es de lo mejor que te puede pasar para reaccionar y volver al buen camino, ¿no? Ahora hay que entender ese castigo como algo saludable, como algo que le duele primero a Dios tener que hacerlo, ¿sí? La forma de la narrativa en el Antiguo Testamento era: y entonces te sacaré sangre, y bueno, una cosa espantosa, porque era el lenguaje de esa época, ¿sí? Recuérdate, le está hablando, es como si yo comparara el lenguaje que tu mamá usó para hablarte a ti a los 5 años con el lenguaje que utiliza hoy. Dirá: bueno, pero te trataba como una tonta, ¿me entiendes? Y dices: no, te trataba según la edad. Pues aquí, ¡ay, qué horror! ¿Cómo los trataba? Como unos salvajes. Eran unos salvajes. De hecho, eran unos salvajes. Les tenía que hablar y te va a sacar la cabeza y te va a descuartizar y te va a sacar todas las tripas por la calle. Pues sí, era lo que era. Así era el idioma, ¿sí? Luis. Y te tendría que contradecir, Luis. En el Nuevo Testamento Jesús muchas veces habla del castigo. Jesús, en primera persona, habla del castigo. Habla del castigo. Jesús. No, pero lo podemos ver más adelante. Pero Jesús, ojo, porque con Jesús le hemos hecho graso favor solo hablando de la parábola del hijo pródigo. Sí, Jesús habla muchas veces y con bastante dureza. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo, ¿no? Si tu mano te hace pecar, córtatela. Pero ahí no castiga, ahí te deja que vos hagas la acción solo. ¿Y qué tal el de será enviado a un lugar donde será el rechinar de dientes? ¿Te suena? Sí, claro. A ver, el castigo, de nuevo, tenemos que sacarle la concepción moral al castigo que hemos hecho, que es de un Dios malvado, ¿sí? Un papá que no castiga, un papá blandengue, no le está haciendo un favor a sus hijos. Porque quizás lo que cría es personas débiles, frágiles, sin capacidad a la frustración, sin capacidad para salir adelante, ¿no? No le haces un favor, a veces no. Si el chico, por ejemplo, si tu hijo de chiquito agarró el cuchillo y tú le dices: muy bien, vuélvelo a agarrar y córtate los otros dedos, y bueno, le estás haciendo poco favor a tu hijo. En cambio, si lo castigas y le haces tener en claro que no está bueno que agarre el cuchillo, pero no porque tú disfrutas castigarlo y te regocijas en tu corazón de míralo cómo lo hago sufrir. Eso, por supuesto que no. Ese es el error de la imagen que le hemos puesto a Dios como un Dios prácticamente castigador, que, no sé, un genio de los malos, ¿no? Como en Aladín, el genio negro que se regocija de hacerle daño a la gente.
tipo, eso no es Dios. Eso efectivamente sería la imagen inadecuada de Dios. Pero hay que quitarle al castigo como el tema... Yo muchas veces he experimentado el castigo de Dios como un remedio saludable, amoroso, ¿no? Esta mañana, leyendo el Salmo, experimenté vivamente el castigo de Dios, ¿no? De decir, Mari, no puedes seguir haciendo eso, conviértete, te llamo a algo mejor. Y no, Dios me da palmaditas, tú sigue criticando y siendo juiciosa con la gente, sigue hablando mal de la gente, ay, sos tan linda, soy tan... No sos linda, reacciona, conviértete. ¿Se entiende? Entonces, nada, ¿cómo? Ella es la forma que seduce para la conversión. Claro. Y el Antiguo Testamento te da varios sabios. Claro. La es para que crédito. Claro, y te duele, la corrección duele. Cuando te hacen ver tu pequeñez, tu pecado, tu miseria, duele. Pero no duele como quien le dan un palo por la cabeza. Duele desde un vínculo, desde el amor. ¿No? Duele desde... Sí, desde ese dolor que produce la conversión. Hay que diferenciar aquí mucho, en los que somos un poco más escrupulosos, lo que es la culpa de lo que es el dolor de contrición. ¿Sí? Dios nunca quiere que sintamos esta culpa que nos carcome, porque de hecho esta culpa, en el fondo, nos pone a nosotros en el centro. Es decir, es mi ideal del que yo quería ser perfecta, inmaculada, pura y santa, que yo no cumplí con ese ideal y entonces yo siento culpa, siento vergüenza, siento tal, pero no me hace ni moverme para pedir perdón, ni para con sencillez decir metí la pata, sino me hace como carcomerme en mi porquería. En cambio el dolor me hace moverme, me hace ir a pedir perdón, me hace decir con humildad, volví a meter la pata, pero no me quedo yo ahí carcomiéndome, porque esa vendría a ser la culpa, que no es algo de Dios, es del demonio. Recuérdense que el demonio ataca también como un ángel de luz, ¿no? Haciéndote creer que es bueno, que entonces tú ya no vayas a misa y porque tú eres un pecador empedernido y dejes de comulgar porque eres un pecador empedernido, entonces y no te acerques a nada de lo de Dios porque no mereces nada de esto, y eso no viene de Dios, es el demonio, ¿no? Que te quiera alejar de Dios bajo excusa de bondad, ¿no? Dios, en cambio, está todo el tiempo con los brazos abiertos diciendo, vuelve, no pasa nada, ven, ¿no? Bueno, entonces, indica como el castigo, ¿no? Y luego, un tercer elemento es que especifica la transgresión, ¿no? Especifica cuál fue el pecado, el grave delito, el más grave delito que cometió la nación y por la cual va a merecer un castigo. Y todos estos pecados de las naciones tienen que ver contra lo que se llama la ley natural. ¿Sí? Él obviamente, Dios no le pide a las naciones cumplir con la ley de la alianza sinaítica, o sea, no pide eso, pero sí te pide cumplir con la ley natural. Y luego habla del castigo de Dios, pero fíjense que el castigo de Dios son catástrofes naturales, son ruina social, son invasiones, todo son en el fondo consecuencia del pecado. Estás peleando tú todo el día contra las naciones, pues las otras naciones se te van a invadir, ¿me entiendes? Como estás buscando pelea, el otro te va a pelear, ¿no? Maté a los demás, te van a estar buscando para matarte. O sea, es consecuencia de tu propio pecado, ¿no? Y luego acaba, el quinto elemento es la fórmula de conclusión del oráculo, de manera que sabemos cuándo empieza el oráculo y cuándo acaba, para que otras palabras no sean metidas como profecía, sino solo lo que está enmarcado entre así dice el Señor y así dice el Señor, o oráculo del Señor. Bien, entonces, ¿cuál es, aparte de la estructura de estos oráculos, cuál es el contenido, ¿no? ¿De qué hablan estos oráculos?
Los primeros, como les dije, son 8 oráculos, de los cuales los 6 primeros son para las naciones y los 2 últimos son para Israel y Judá. Entonces, los 6 primeros oráculos se dirigen a los pueblos vecinos de Israel, que son los enemigos tradicionales de toda la época de Israel. Y va haciendo un recorrido que abarca todos los 4 puntos cardinales. Empieza hablando de Siria, que está al norte, continúa hablando de Filistea y Tiro, que está al oeste, continúa hablando de Edom, que está al sur, y continúa hablando de Amón y Moab, que están al este. Entonces recorre estas 6 naciones vecinas alrededor de Israel. No habla del resto de las naciones que existen en el mundo, habla de estas. Entonces, estos oráculos manifiestan que también los pueblos paganos están bajo el dominio de Dios. ¿Sí? Que todos los pueblos están bajo el dominio de Dios. Y por lo tanto están también obligados a observar la ley natural, con todas sus implicaciones. Particularmente, y este es como el matiz que le pone Amós, que es en todo lo que está relacionado con la justicia y la paz entre las naciones. Es decir, todas las naciones están llamadas a cumplir un mínimo de justicia y paz entre las demás naciones. Y entonces por eso a Siria se le recrimina la opresión con la que había sometido a los habitantes de Galaad. Es decir, está un profeta de Dios diciéndole a Siria que abusó en su opresión contra los habitantes de Galaad. Es decir, es un Dios que está rigiendo las relaciones, que tiene algo que decir entre estas relaciones. Luego tenemos a Gaza y a Tiro, que son condenados porque deportaron muchedumbres enteras de cautivos, vendiéndolas como esclavos. Y esto también lo castiga Dios. Dice, o sea, ¿cómo es posible que sacaste a muchedumbres de personas de tus tierras y las vendiste como esclavos? O sea, ¿tú qué te crees? Yo creo que les conté esto, que para mí fue muy impresionante, cuando se aprobó la ley del aborto aquí en Argentina, que fuimos al Congreso, yo estaba en el Congreso. A mí no me gustaba estar ni de un lado ni del otro, ¿no? Porque yo decía, Dios está en todo, o sea, Dios es todo. Ni los azules ni los verdes, ni los sí ni los no, ¿no? Yo me situé un momento y vi la situación y la verdad me puse a pensar y dije, ¿en qué momento nosotros como seres humanos nos creímos con el derecho siquiera de opinar sobre este tema? ¿En qué momento nos creímos que teníamos la potestad de hablar sobre si se puede o no se puede? O sea, para mí ni siquiera es un tema que tenía que aparecer en la mesa. O sea, directamente es un tema que nos supera. ¿En qué momento nos creímos? Es como si, ¿será que sale el sol por la por el este o por el oeste? Vamos a ver, vamos a decidir. Es algo que no te corresponde decidir, es algo que te supera, algo que tú no tienes la jurisdicción de decisión sobre este tema. ¿No? Yo dije, ¿en qué momento llegó la confusión a tal punto donde creíamos que eso? ¿En qué momento un gobernador se cree con el derecho de sacar a muchedumbres exiliadas y venderlas como esclavos? ¿En qué momento yo me creo capaz de vender a alguien como esclavo? No sé en qué momento nos colocamos en ese lugar, ¿no? Por eso Dios dice, ¿en qué momento te creíste dueño suficiente de esta tierra que te fue dada? ¿En qué momento te creíste con el derecho de sacar a gente como esclava? A sacar a gente de su tierra y luego aparte venderlas, ¿no? Toda la trata de blancas que existe hoy, toda la trata de mujeres.
¿quién te crees para hacer esto? O sea, tiene que ser alguien muy confundido, excesivamente confundido. Pero hasta el mismo nivel de yo, algo que simplemente recibí como mi cuerpo, yo entonces, el nivel de confusión de no aceptar la realidad como es. Y que yo puedo modificar lo real, donde la libertad es constructora de todo. Cuando la libertad tiene sus límites desde el momento y punto donde yo no me la di, yo no me di la libertad. Por lo tanto, ya desde ahí empieza a tener límites mi libertad. Luego habla de Edom y castiga el odio ancestral que tiene contra Israel, contra un pueblo hermano. Recuérdense que Edom es el pueblo que surge de Esaú. ¿Se acuerdan? ¿Quién es Esaú? El hermano de Jacob. Bien, el que le vendió la primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. A partir de Esaú nace todo el pueblo de Edom. Curiosamente, Edom, desde esa época, es un pueblo enemigo de Israel. Le dice, es un pueblo hermano. O sea, tú tienes que cuidar a tu hermano, no pelearte contra él. Luego Amón lo castiga por la brutalidad con la que ha tratado a los habitantes de Galaad, especialmente contra las mujeres. Y a Moab lo castiga por su inclemencia contra el rey de Edom. Fíjense que no es como, como Edom era malo, entonces lo que Moab haga contra Edom va a estar bien. Fíjense que no es nuestra forma de pensar. ¿Sí? Nuestra forma de pensar es, como fulano hizo daño, está bien alguien que le haga daño al malo. No. No, nadie hace daño a nadie. ¿Sí? A veces nosotros justificamos, ¿no? Es que esta persona hizo mucho daño, entonces vamos a contratar a un sicario para que lo mate. No. Está justificado. Fulanito es buenísimo, porque imagínate, contrató al sicario para matar al malo. Y no. De hecho, lo que hace Moab es calcinar los huesos del rey. O sea, los queman hasta calcinarlos. Y esto es como cuando ven que están las típicas muertes en donde una persona con un tiro la matan, o dos, o con un cuchillazo. Estas muertes que encuentran a una persona con 30 cuchillazos es una muerte infame, porque fue que no solo mataste, sino que profanaste el cadáver de esta persona, porque esta persona estaba muerta. No necesitaba que tú le sigas clavando el cuchillo o pegándole disparos. Hay como niveles, hay un autor, filósofo muy bueno, que habla sobre los niveles como de exaltación de la persona y de cómo, de llegar a lo más humano y la forma de llegar a lo menos humano, ¿no? Y entonces dice que lo más humano es eso, tener como valores y tal. Bueno, se llama Alfonso López Quintas, un muy buen filósofo español. Y dice que de las formas más, como de denigrarse a uno mismo como persona, es cuando yo hago un acto delictivo en donde yo, por ejemplo, yo maltrato a una persona. Eso sería como un primer nivel, ¿no? Yo la humillo, la trato mal y la expongo en público. Eso sería como un nivel en donde yo no solo hago al otro menos persona, sino que me hago a mí menos persona. El segundo nivel vendría a ser, ahorita no me acuerdo, el tercer nivel sería matar a la persona y el cuarto nivel sería profanar los restos de la persona. Es como, ya la persona está muerta y tú aparte sigues como profanándola, es como ya llegaste al nivel como más bajo de humanidad. Como más allá de eso, ¿no? O sea, ya llegaste como al foso de la humanidad, de lo posible, ¿no? Que ni siquiera una persona muerta tú la respetas. No, muy interesante lo que este autor dice, muchas cosas, ¿no? Esto es como muy de sorpresa, pero ayuda como verlo cuando en este ejemplo los moabitas
queman al rey de Edom, pero no solo lo queman, sino hasta que ya no quede nada de él, hasta que desaparezca, ¿no? Hasta que lo aniquilas. Bueno, y luego están los últimos 2 oráculos que están dirigidos a Judá y a Israel, que ¿qué van a contener? Bueno, van a contener recriminaciones por sus transgresiones a la alianza, ¿no? Ya no solo a la ley natural, sino un poquito más, que es la alianza, que ya no solo te decía, bueno, ojo por diente, sino y no mates, ¿no? O sea, aunque te maten a tu hermano, tú no matas, porque tú has hecho una alianza con Dios. Por eso, los sacerdotes y las personas religiosas pedimos tanta oración, porque al tener una alianza más estrecha con Dios, también hay mayor responsabilidad. Por eso es más escandalizante que un sacerdote cometa un pecado que una persona que ni siquiera cree. Pero por eso también escandaliza que un cristiano salga de misa y haga X o Y cosas. Escandaliza más que una persona que no es creyente, porque tienes una relación más estrecha. Es como decir, ¿qué escandaliza más? Que una persona de un pueblo donde no fue formada, donde fue lastimada de chiquito, viole a una persona, o una persona que está educada, que ha tenido posibilidades, viole a una persona. Y bueno, la persona que ha tenido un poco más de formación tiene más conciencia. Esto no justifica, el hecho en sí mismo es igual de grave. Recuerden, separar que un pecado sea pecado, tiene que haber materia grave, pero tiene que haber pleno conocimiento y pleno consentimiento. Donde hay más conocimiento, hay más pecado. Por eso uno reza tanto por las personas que están cerca de Dios, porque tienen más conciencia, o deberían tenerla al menos. Bien, entonces el oráculo contra Judá, que en este caso el reino del sur, se refiere a la no observancia de la ley mosaica, de la ley de Moisés, los 10 mandamientos, y a los pecados de idolatría. Y en el caso de Israel, reino del norte, es mucho más amplio, porque recuérdense que Amós va a denunciar más a Israel que a cualquier otra nación, ¿no? O sea, él va a profetizar más en el reino del norte. Y entonces, aquí esta parte constituye como el vértice de la primera parte del libro, ¿no? Es un discurso que se puede leer como el proceso a las obligaciones de la alianza, es decir, la infidelidad de Israel. Todas las infidelidades de Israel como que Amós les pone el dedo aquí, ¿no? Y por eso este oráculo es más largo y se divide en 3 partes. Este oráculo contra Israel. La primera parte del oráculo se denuncian 4 graves crímenes de Israel. El primero es vender al inocente por dinero. El segundo es oprimir a los pobres. El tercero es que una mujer un padre y un hijo abusen de una misma mujer. Eso fue algo que leímos hoy en la misa, en la primera lectura. Y el cuarto es usar vanamente del dinero por puro lujo. Y son pecados que están condenados en el Código de la Alianza, que está en el Éxodo y en Levítico, ¿no? Son cosas claramente ahí estipuladas. Esta es la primera parte del oráculo contra Israel. La segunda parte es cuando Amós le recuerda a Israel todos los beneficios que ha tenido de Dios, ¿no? La liberación de Egipto, la conquista de la tierra de Canaán, el envío de los profetas, ¿no? Un poco para hacer como tú fallaste en todo esto cuando Dios te ha sido fiel, Dios te sacó, Dios te liberó, Dios, ¿sabes? Como... Y la tercera parte contiene el anuncio del castigo, ¿no? Y por eso, debido a que tú hiciste esto aún cuando Dios había sido fiel, pues recibirás este castigo, ¿no? Y dice, al fuerte le fallará su fuerza, el héroe no salvará su vida, el arquero no se resistirá. Y de hecho hay una parte donde dice, hasta el soldado más valiente huirá desnudo aquel día.
¿A qué le suena esto? Alguien que huye desnudo. ¿Alguien se acuerda? Pues hay una persona que huye desnuda cuando atrapan a Jesús en el huerto de Getsemaní. Así es. Así es. Entonces, ¿y ahí el castigo sobre quién cayó? Sobre Jesús. Así es. Así que, Luis, ahí vemos cómo el castigo de Dios está presente, tan presente que está presente en la cruz. Este mal tenía que ser resarcido, y era tanto mal que nadie podía soportarlo, más que Dios mismo. Bueno, sí, es un caso bastante típico, ¿no? Yo me quedo con la de abajo, con nosotros, como nosotros. Yo lo voy a poner de ejemplo porque me parece que es una comparación muy grande, muy, digamos, difícil de entender. Más me gusta mantenerme más claro lo que uno hacía en el Antiguo Testamento, y bueno, lo que vaya a aparecer. El año que viene hacemos un Nuevo Testamento, no sé cómo será. Ahí veremos más. Así es, si Dios quiere. Hay una escritora, ahorita no me acuerdo, que narraba como dónde estaba Dios cuando había niños en la segunda, creo que era la Segunda Guerra Mundial, ahora no me acuerdo el contexto, donde había niños que estaban siendo ahorcados, niños inocentes que estaban siendo matados ahorcándolos, ¿no? Y decía, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Bueno, Dios estaba ahí, en la horca, ¿no? Muriendo. Como Él cargando con nuestros pecados, ¿no? Esto lo dice claramente el profeta Isaías. Bueno, con esto llegamos hasta acá. Perdón. Nos quedamos al comienzo de la segunda parte del libro, que es las amenazas contra Israel. ¿Sí? El capítulo 3, amenazas contra Israel. Preguntas hasta aquí. Mari, o sea, ¿por qué dice siempre, dice 3 pecados y por el cuarto, pero el cuarto no le perdonaría? O sea, ¿cuál es el cuarto que no perdona? Sí, a ver, es una forma, un tipo de literatura sapiencial en donde lo que está expresando es la totalidad de los pecados van a ser castigados. No es como, es un recurso literario que se usaba en esa época para una forma narrativa, pero lo que trataba de explicar era que la totalidad de los pecados serían castigados. ¿Quién más? ¿Nadie? Bueno, a ver. Yo sí, Ajá. no sé si ahora lo has explicado, Sí. pero como que me queda duda y mejor ni que ¿Por qué qué? porque